descanso. Vamos a reanudar la sesión, vamos a dar paso a las exposiciones del libro de este año. Los temas se mantienen, es un clásico en nuestro congreso, siempre nos dedicamos a una parte de formación e investigación, otra de lo que sería el desarrollo de proyectos en cuanto a diseño y una última para contar experiencias reales. En este caso hemos recibido comunicaciones para todas ellas y vamos a ir con estas 3 comunicaciones para completar lo que son las exposiciones de esta tarde. Pediría a los autores de la primera que vayan a participar en la exposición, por favor, ya debéis ser panelistas, debéis ir activando vuestra cámara y micrófono y además deberíais, si ya sois presentadores, pues empezar a compartir vuestra presentación. Hola Isabel, hola Iván. No te oímos, Isabel. Buenas tardes a todos. Hola, ahora sí te oímos. Iván. Hola. Habla, por favor. Hola, ¿me escucháis? Sí, con un sonido así como muy de cripta, pero te escuchamos. Acércate un poco más al micro. Hola, David. Vale. Hola, buenas tardes. Nos estás mostrando un archivo de texto. ¿Es eso lo que quieres o quieres mostrar una presentación? Sí, a ver si atino con la presentación, o sea, con la pantalla que quiero compartir. Que empezaré yo, de hecho. ¿Vais a compartir la presentación cada vez uno o la va a tener uno, Sí. va a ir pasando? Sí, ahora lo pensaba explicar ahora. Es que el menú de desplegable de la pantalla no me está respondiendo. Eso siempre pasa en el directo, siempre hay alguna cosa que... Sí, cuando despliego para compartir las pantallas, ahora. Es que creo que no tenemos activado el tema de compartir pantalla porque no veo el iconito este del Play. Solamente podéis compartir pantalla uno. Luego, en este momento, solamente David puede compartir. Vale, Sí, vale. sí, se me desplegan todas las pantallas que tengo, pero no sé cuál ahora. Por eso os preguntaba si lo mejor es que sea David el que pase toda la presentación y vosotros vais haciendo la locución porque estáis hablando todos a la vez. Ahora sí que estamos viendo lo que toca. También tenéis una opción como panelistas que sois y David como presentador que es, en la ventanita del menú compartir hay un botoncito que pone dar teclado y cursor. Puedes, David, pulsar ahí y dejarle a ellos que sean ellos los que pasen las diapositivas, si es que están hablando ellos y exponiendo ellos. Así, directamente pasarían las diapositivas en tu ordenador y no tendríamos que estar pasando el rol de presentador de un ordenador a otro, que en eso se tarda también un poco. Así que os recomiendo ese método, o que si tú sabes el ritmo de la presentación, que las pases tú todas. Sí, ¿Estamos en condiciones? Sí, empezamos, por favor. Venga, pues ya sabéis que tenéis 20 minutos, cuando queráis, adelante, ánimo y seguro que sale muy bien. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Y nada, la verdad es que con muchas ganas de retomar los encuentros presenciales, supongo que como todos y muchos de ellos ya nos hemos expresado o ya os habéis expresado en esos términos. Bien, por no hacer más largo esto, pues en primer lugar, obviamente, gracias al comité por elegir nuestro trabajo de esta comunicación entre unas de las seleccionadas para presentarla, y os vamos a presentar este trabajo en forma de este artículo, esta comunicación,
pues que es el resultado de un trabajo de algo más de 4 años, ¿vale? El título, como pone en la diapositiva, pues es Robótica autónoma para la inspección y evaluación de edificios existentes con integración BIM, ¿vale? Y luego ROBIM, ¿vale? En este caso, no de los bosques, sino, digamos, el acrónimo de 2 palabras, ¿no? RO de robot, como ahora entenderéis a lo largo de la explicación, y BIM, puesto que lleva integrado desde su concepción pues la integración de la metodología BIM en todo este trabajo. Los autores de este artículo somos estas 4 personas, David, que soy yo, Iván, que también participará al final, Isabel, que lo hará a continuación de mí, y Laura, que no está hablando esta tarde con nosotros. Bien, al igual que algún otro proyecto que se ha presentado con anterioridad, pues este trabajo se enmarca dentro del CEDETI, ¿vale? Y de un tipo de fondos 100 con parte de financiación europea. El CEDETI, como sabéis, pues es una entidad pública empresarial, ¿vale? Dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve, lo digo por enmarcar un poco el contexto, ¿no?, del trabajo, promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas, ¿vale? Es la entidad que canaliza las solicitudes de ayuda y apoyo de I+D+I de empresas españolas, tanto a nivel nacional como en ámbito internacional, ¿vale? Este proyecto pues está financiado, como digo, con fondos 100, ¿vale? El cual apoya a grandes proyectos de I+D desarrollados en colaboración pues con distintas agrupaciones de empresas, ¿vale? Y orientados pues a hacer investigaciones en áreas estratégicas, ¿vale? Para pues, bueno, que tengan potencial o cierta proyección internacional. Vale, el proyecto, ¿vale? ROBIM, pues al final salió adelante con la agrupación de una serie de empresas, ¿vale? Y también de institutos tecnológicos y universidades. Entonces, esto se hace un consorcio, ¿vale? Y las empresas del consorcio, que las tenéis ahí indicadas, pues hay empresas un poco líderes, ¿vale? Cada una en una parte. Entonces, hay tanto empresas de construcción como ingenierías, empresas tecnológicas o incluso de robótica, ¿no? Como es el caso para obtener el resultado que os vamos a explicar. También organismos de investigación como la Politécnica de Valencia o de Madrid, la Universidad de Vigo o el Instituto Tecnológico de Aragón, ¿vale? Por ir contextualizando un poquito, pues el proyecto ROBIM se plantea como un objetivo primordial pues el desarrollar un sistema robotizado autónomo, ¿vale? Para facilitar la obtención de información lo suficientemente fiel y con detalle pues del estado de conservación y composición de los cerramientos de los edificios, ¿vale? Sin, digamos, prescindiendo de los medios auxiliares que hacen a veces pues, muy costosa o incluso a veces inviable pues esta toma de datos, ¿no? Y en este contexto, nosotros, IBIM, que digamos somos los participantes en esta parte del consorcio, pues nos hemos encargado de generar el protocolo de gestión de datos del ROBIM, ¿vale? Para definir el sistema de gestión de datos y las herramientas de vinculación con los modelos BIM, se ha definido un flujo de trabajo de los datos que se consiguen con el robot y que se deben insertar en el modelo, ¿vale? Como parte de este protocolo de gestión de datos, pues partimos de un EBIM, ¿vale? O de un modelo de condiciones existentes que os explicaremos ahora después. Y ahí se incluye tanto el proceso para el modelado como las acciones complementarias para generar los modelos, elegir los equipos, crear el servidor, toma de datos, en fin, todo este asunto, pero es un proyecto pues de tan largo plazo, ¿no? Y bueno, por último también se ha definido un proceso de modelado de los escenarios, ¿vale? Los modelos tridimensionales se usarán para todo lo que es el ciclo de vida del edificio y a partir de ellos también se obtendría el levantamiento gráfico y arquitectónico, ¿vale? Nosotros digamos que somos la empresa de consultoría especializada BIM de todo el consorcio, pues bueno, tenemos sede en Valencia, operamos desde el 2013 y en los servicios, aunque pues, hacemos los servicios, digamos, más o menos tradicionales de una consultoría especializada, pues, como implantación, desarrollo de contenido, formación, por supuesto, los proyectos y apoyo a proyectos y últimamente pues licitaciones. Tenemos en su raya aquí pues la vena, digamos, de I+D+I,
que pues, a veces, como es este proyecto, pues tienen un contexto mayor con otros colaboradores y con una entidad mayor, y a veces pues, simplemente son cosas internas, como algún otro ponente de esta misma tarde, que simplemente por las inquietudes de querer ir mejorando, pues digamos, tenemos desde el principio. Y a partir de ahora, si quieres, Isabel, pues retomas tú el diálogo y lo que quieras. O lo compartes tú o te lo paso, como prefieras. Pues a lo mejor prefiero compartir, porque como tengo bastantes, si no, a lo mejor es un poco incómodo. Pues voy a dejar de mostrar yo la mía. Vale. Ya dispones de la presentación, Isabel, solo tienes que compartir pantalla y os vamos a silenciar, perdonad a los otros dos porque se está produciendo retorno. Vale, pues nada, continúo yo. La hipótesis de partida del proyecto es un poco pues la rehabilitación como motor económico, ya que es una actividad, digamos, que está dentro del marco de la Directiva sobre Eficiencia Energética y urge aumentar el volumen de renovaciones. Porque España es uno de los países de Europa con los índices más bajos, el 41,7%, digamos que está por debajo de la media. Entonces, esta actividad, que es la rehabilitación, está entorpecida actualmente pues por algunas disruptivas, como por ejemplo las técnicas constructivas artesanales, los medios manuales o la falta de información lo suficientemente fiable. Por otra parte, tenemos una problemática que tiene que ver con la rehabilitación de fachadas, ¿vale? O sea, la rehabilitación de fachadas en concreto, dentro de lo que sería la actividad de la rehabilitación, supone tiene unos grandes costes, sobre todo en lo que tiene que ver con medios auxiliares, puesto que en muchos casos simplemente para hacer un análisis de la fachada, sobre todo las patrimoniales, se necesitan pues muchos medios auxiliares para digamos, acceder, ¿no? a la fachada. Este sería el problema al que vamos a dar solución. Entonces, la hipótesis de solución de partida sería la utilización de la metodología HBIM y EBIM para lo que sería el solventar el problema de los costes indirectos que tienen las rehabilitaciones de fachada. Y en concreto esta tipología de acciones, sea la rehabilitación de fachada, se ha elegido porque es muy común, es una intervención muy común en toda Europa, ¿no? Simplemente recordar que el término EBIM viene de Existing Building Information Modeling y un poco lo que una de las, digamos, del nexo de unión de este proyecto con el Congreso sería pues porque la metodología BIM se incorpora de manera holística dentro de un proyecto de investigación ambicioso, como ha explicado David. Entonces, los objetivos del proyecto del consorcio son, por un lado, hacer una tipología de sistemas constructivos, de lesiones y de técnicas de inspección, y como gran hito tendríamos el diseñar un robot basado en dron que aloje máquinas para las técnicas de inspección, diseñar una web Common Data Environment donde unificar la información y diseñar herramientas BIM para centralizar los datos. Todo esto tendría como objetivo general el asistir a arquitectos e ingenieros para la toma de decisiones eficiente y, por último, tendríamos que comprobar la eficacia del sistema en un caso piloto. En cuanto a los beneficios esperables del proyecto, tendríamos, por un lado, el acceder a la totalidad de la envolvente con seguridad, el aumentar la productividad, o sea, el ahorro de tiempo energético, y esto les interesa mucho, por ejemplo, las grandes constructoras, puesto que tienen muchos gastos en este tipo de intervenciones
y no pueden, digamos, cobrar tanto, ¿no? Entonces es una cosa que es una demanda. Luego es el minimizar riesgos laborales, los medios auxiliares y, digamos, la utilización de software para la producción de modelos. Para llevar a cabo este proyecto se ha utilizado la metodología Design Science Research, que esta metodología se utiliza en el ámbito de la I+D+I para el desarrollo sobre todo de productos con relevancia de un problema práctico, ¿vale? Y lo que es un poco la finalidad es realmente producir artefactos prácticos, ¿no? Entonces, dentro de esta metodología que tendríamos descrita aquí, al final lo que vamos a producir básicamente van a ser unos listados de tipificación, un robot, una plataforma como Data Environment y un protocolo de modelado. Voy a ir explicando un poco los resultados que hemos ido teniendo. Entonces, este primer resultado es toda la tipificación de estos 3 elementos que hemos dicho: sistemas constructivos, lesiones y técnicas de inspección. Entonces, lo que se ha hecho es una categorización y una codificación de todos estos sistemas. Era una primera manera de poder organizar toda la información que teníamos que manipular. Entonces, como veis aquí, en este esquema, tenemos, por un lado, sistemas constructivos, lesiones, técnicas de inspección y tratamientos, ¿no? Al final sería toda esta manera. Entonces, se empezó tipificando los sistemas constructivos para posteriormente las lesiones derivados de cada uno de ellos y luego la técnica de inspección más útil para resolver este sistema que al final permita tomar la decisión a los técnicos de cuál sería el mejor tratamiento. Os veis aquí, esto es un poco la manera que hemos tenido de las tipificaciones, digamos, trasladarlas a bases de datos, a datos. Y eso sería, por un lado, la tipificación. Por otro lado, tenemos el siguiente resultado, que es el robot, ¿vale? Entonces, todo el robot, aquí os enseñamos uno de los prototipos iniciales. Eso ha sido un proceso muy complejo, ¿vale? Llevado a cabo, liderado por otra empresa del consorcio, porque esto no es pues, nuestra especialidad, como hemos un poco comentado al principio. Pero bueno, comentaros que pues, se ha hecho un diseño de producto, se han hecho muchísimas pruebas, se estuvieron barajando, por ejemplo, un robot que pudiera subir por la pared. Luego pues, se pasó al tema de poder utilizar también el dron. Se han hecho diferentes pruebas en laboratorios y en mesas de trabajo y al final este es un poco el prototipo. De este prototipo, que sería como el diseño, este es el producto real que se ha hecho, ¿vale? Estos son fotos reales del dron en acción, ¿no? Que al final tenéis que entender que aquí tienen que subirse, digamos, aparatología para hacer el diagnóstico, ¿sí? Para tomar los datos de las fachadas, y esto ya sería el dron rodándose en el caso de estudio, ¿no? Entonces, por otro lado, tendríamos lo que sería la plataforma, que es bastante más complejo de lo que parece, porque al final tenemos que tener una red de comunicaciones, o sea, sería un canal de comunicación bidireccional, un paquete ROS y unas llamadas a servicios, publicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco esto lo ha liderado otra empresa, pero al final también tienes un trabajo holístico en el que pues, los datos BIM también se tienen que digamos, canalizar correctamente, ¿no? Luego esto sería lo que sería la plataforma de trabajo ya en sí, ¿vale? Como veis aquí, este sería un modelo BIM, ¿vale? Basado en un visor BIM Surfer y esto sería un poco la plataforma de trabajo de los técnicos. Como veis aquí a la izquierda tenemos el menú de todo lo que podemos hacer. O sea, digamos que cuando los técnicos realizan inspecciones con el dron, los datos se vuelcan a esta plataforma y aquí vas registrando cada uno de tus edificios, ¿no? Y aquí pues vas teniendo los menús como os lo hemos puesto aquí. Tendríamos por un lado el selector de edificios, que sería el 1, que aquí puedes elegir el edificio que toca. El 2 sería el árbol de inspecciones de los distintos modelos, ¿no? Que tendríamos en este caso pues en IFC, para que fuese política OpenBIM. Después tendríamos en el 3 lo que serían los datos del edificio en sí mismo. El 4 sería el visor
El 5 serían los visores, o sea, las herramientas, ¿verdad?, para descargarte datos, relacionarlo con otras fuentes de datos, etcétera. Y el 6 sería el detalle de cada uno de los elementos que vas, digamos, que vas consultando. A continuación, esto sería el siguiente resultado que hemos tenido, que es un protocolo de modelado para, digamos, enlazar lo que serían el robot, ¿vale?, lo que sería la toma de datos, ¿verdad?, con las distintas aparatologías que tienen que subirse en el robot y que cada una de ellas producen un tipo concreto de datos y relacionarlas con los modelos. Entonces, en primer lugar, la primera toma de datos se hace con un escáner láser. A partir de ahí se genera el primer modelo eBeam con los recorridos y con las técnicas, ¿vale? Luego tendríamos que volver a rodar el robot con otras técnicas, generar una segunda versión del modelo eBeam, ¿vale?, para completar, para completar ciertos aspectos. Y por último sería el proponer los tratamientos, ¿no?, para esta fachada. Todo esto, estos productos, estos artefactos que hemos creado en el proyecto ROBIM, los hemos aplicado en un caso de estudio. El caso de estudio ha sido la propia fachada de uno de los, digamos, del lugar de trabajo de uno de los grupos en Zaragoza. Y aquí ves, esta fachada es muy, muy sencillita. Este edificio existente no es excesivamente antiguo, tiene un sistema constructivo de fachada, ¿vale?, fachada ventilada. Y aquí, como veis, tuvimos que, pues, vallar todo el espacio y poner una red por tema de normativa de vuelo de drones. Entonces, lo primero que hicimos, ¿vale?, con el caso de estudio, de aquí en adelante es lo que voy a explicar relacionado ya con el caso de estudio, fue el escáner láser terrestre, ¿no? Hicimos una toma de datos tradicional con el escáner que tenemos nosotros en oficina, ¿vale?, con la BLK. Entonces, como veis, el caso de estudio es súper sencillito porque al final lo que queríamos era probar todo el proyecto, ¿no? Y necesitamos algo que fuese pequeño para hacer, digamos, maclar todo lo que tiene de robótica, BIM, digamos, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue el procesado de las nubes, el alineamiento, el plan de escaneado, las agrupaciones automáticas, la unión, la limpieza, que bueno, que esto se ha tratado en muchas ocasiones en el EUBIM y no voy a incidir en el proceso, pero bueno, esto fue la toma tradicional. Luego, lo que hicimos fue crear el modelo existente, ¿verdad?, con un protocolo específico que utilizamos y que se describe con mayor detalle en la comunicación, que fue, pues, definir sobre todo el nivel de desarrollo, ¿verdad? Después crear varias plantillas en este caso el modelado lo hicimos con Revit de Autodesk, ¿vale?, para después importar la nube y proceder al modelado general, el cual, pues, también dentro de este grupo hicimos como un protocolo de cuál sería el orden de todos los datos para digamos, conciliar todas las disciplinas. Para crear este modelo, también definimos unos recorridos y las técnicas. Dentro de estas listas de categorización, pues unas técnicas. Dentro de este modelo también estuvimos haciendo la definición de elementos constructivos, ¿vale?, el análisis de puntos rojos y puntos negros. Me dispongo ahora a explicar qué es un punto rojo dentro de este proyecto y qué es un punto negro, ¿vale? Un punto rojo es los puntos donde puede haber, o el técnico ve con esta primera inspección, que hay patología de cualquier tipo, humedades, desprendimientos, costra negra, lo que sea, ¿no?, en la fachada. Después tendríamos, y los puntos negros son aquellos puntos en los cuales el escáner láser, digamos, hace sombra, ¿vale? Eso sería como una zona que no ha recogido, que no hay puntos, no hay datos, y esos son los que llamamos nosotros puntos negros, que después el dron tiene que ir con un mini escáner y escanear esos trozos, ¿vale? Después lo sigo explicando. Tendríamos el siguiente punto, la asignación de parámetros, que ahí tenemos toda una relación con lo que hemos dicho antes de la categorización de los elementos y demás. Luego tendríamos la ayuda a la definición de los recorridos que tiene que hacer el escáner, que tiene que hacer el dron, ¿vale?, en la siguiente toma de datos, y la definición de técnicas. Entonces, con esto, el siguiente punto sería el rodar el robot, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues el robot dentro del robot, ¿vale?, se portan la aparatología que se haya decidido en el paso anterior, ¿sí?
Y, por ejemplo, imaginar que fuese pues, un instrumento de termografía, ¿vale? Sensores termohigrómetros, cámara fotográfica, que es una específica, sonda magnética, georradar y un escáner láser muy chiquitín específico para estos puntos negros que hemos dicho que hacen sombra, ¿vale? O que necesitamos, por ejemplo, más detalle de una zona. Entonces, se suben en el dron y nada, el técnico del dron, el piloto, hace la toma de datos con el dron. Digamos que esto sería la base para completar el modelo BIM con la condición existente. Entonces, aquí en estas imágenes lo que veis es ya el piloto de dron del proyecto, pues montando los aparatos y volándolo. Esto dices, bueno, pues es muy simple. Pues no es tan simple porque, claro, o sea, montar todos los aparatos que son súper sensibles en el dron, que cojan los datos correctamente, luego exportar los datos y ver que se importan bien, o sea, todo tiene como muchos procesos y que para que todo salga bien es difícil, ¿no? Mezclar todo esto. Y eso ha sido un poco pues, una de las cosas más retantes de este proyecto. Luego, entonces, por ejemplo, pues una de las cosas que tuvimos que estar analizando es cada uno de los datos que sacan cada uno de estos mini aparatitos que teníamos que montar en el dron, ¿vale? Pues qué produce, en qué software se procesa, qué formato produce, cómo se puede ver y el peso del archivo, ¿no? Pues esto fue algo básico, porque claro, todos estos datos, los aparatitos tenían que pesar poco y a veces era difícil conciliar el formato, por ejemplo, con el peso del aparato. Entonces, pues bueno, esto fue un proceso pues importante. Luego, el siguiente punto sería generar el modelo BIM2, ¿vale? Que por un lado tendríamos que completar la geometría de los puntos negros que hemos dicho. Veis aquí, por ejemplo, esto es todo un punto negro que la nube nos recogió, que el dron con el mini escáner ya sí, y que al final pues lo puedes completar porque, digamos, Macla es una nube de puntos terrestre con el trocito que ha cogido el dron. Y luego el tema de los puntos rojos que os he dicho. Estos son toda la tipificación y la colocación de las lesiones donde tocan, ¿no? Entonces, con esa codificación de tipos de lesiones por sistemas constructivos, pues tienes que ir colocándolos en el modelo, ¿vale? Un segundo. Aquí ya si quieres, Iván, puedes continuar tú con los parámetros. ¿Hola? Creo que solo se me escucha a mí. Los demás estáis silenciados. Ahora. Tienes el micrófono abierto, Iván. Sí, ya lo veo. Eres presentador, puedes arrancar tu presentación y os quedan solo 3 minutillos. Vale. Perdón. Estábamos aquí en completar los parámetros del modelo. Como hemos comentado antes, para generar el IFC se definieron las reglas de exportación que íbamos a generar, qué categorías iban a exportar y la creación de esos PSs personalizados basados en las fichas de datos que hemos generado tanto de lesiones como sistemas constructivos y tipo de inspección. A partir de eso generamos las leyendas donde se ven en colores esos distintos datos. Aquí podemos ver una imagen con los datos asociados en el modelo. Y ahora, para que veamos estas leyendas, vaya, justo ahora, tienen que llamar. Para que veamos esas leyendas, cómo actúan, vemos los distintos valores que pueden ir tomando. Lo vamos a ver en un visor. Aquí tenemos el caso de estudio, donde tenemos los distintos elementos con sus datos. Por ejemplo, aquí me habla que es un sistema constructivo que según el tipo de datos que había, podemos ir ocultándolo. Hemos visto la fachada de placas, de cerámicas, luego vemos el aislante
vemos la perfilería auxiliar y ya por último los bloques cerámicos que contiene. Sí, perdonad. Mostrar todos los objetos, perdonad. Cuando vamos a las leyendas, por cada tipo de parámetros nos aparece el tipo de datos que habéis visto antes, bien, mal, regular, excelente, y podemos ir aislando los distintos objetos, por según tipo de lesiones, tipo de inspecciones, etc. Esto ayuda a ver de una manera gráfica y a la toma de decisiones con estos datos. Aquí, vale. Vale, ya para concluir, como hemos comentado, el uso del ROBIM está pensado para la toma de decisiones. Ya sabemos que el modelado BIM no es nada novedoso, ni así como las técnicas de inspección. Lo que sí que aporta el proyecto es unificar todos estos procesos unidos. Y el transcribir todos los datos a un modelo BIM nos va a ayudar a esa toma de decisiones y a esa visión global del conjunto. ¿Qué limitaciones? Vamos a necesitar ampliar, sobre todo en el tema de la interpretación de las técnicas y lesiones. De momento no se han podido automatizar en este proyecto y todavía se requiere del técnico especialista que determine qué técnica para cada lesión es necesaria. Vale. En cuanto al tamaño de los aparatos que se pueden colocar dentro del dron, todavía tenemos limitaciones. Los escáneres todavía pesan mucho para los drones, sobre todo cuando se quiere gran precisión. Luego todo el proceso de modelado aquí ha sido manual, ya que las herramientas que existen en el mercado para detectar distintos elementos todavía están muy precarias y también todo el tema de limitaciones en permisos de vuelos de dron en determinadas zonas. Y ya como futuras líneas de investigación sería pues todo el tema de mejoras en esa automatización de la nube de puntos al modelo BIM con la menor intervención del técnico y todo el tema de análisis de datos recopilados a partir de todas las inspecciones que se vayan realizando para la interpretación autónoma, aunque luego tuviera que tener siempre una finalidad del técnico que nos ayude a detectar sistemas constructivos, lesiones y técnicas, así como una propuesta a partir de esas inspecciones de los tratamientos a utilizar. Y nada, muchas gracias y nada, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Muchas gracias, compañeros. Si estáis abiertos a cualquier pregunta o sugerencia, solo tenéis que quedar por aquí unos minutos porque seguro que en cuanto pasen las otras dos presentaciones os van a hacer muchas preguntas. Gracias por vuestra presentación.